Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí. Como bien me han presentado, mi nombre es Juniel Méndez Martínez. Actualmente trabajo como doctor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí. Como bien me han presentado, mi nombre es Juniel Méndez Martínez. Actualmente trabajo como docente investigador en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y en el día de hoy les estaré platicando aspectos concernientes a los requerimientos nutricionales, especialidad y su importancia en los organismos acuáticos, tal es el caso de Macrobrachium americano. Pues podemos destacar que la acuicultura es la actividad de producción alimenticia con mayor tasa de crecimiento a nivel mundial, aproximadamente 6.7% como un promedio anual. El éxito de esta industria se basa fundamentalmente en lo que es la selección de especies con características biológicas óptimas para llevar a cabo su cultivo en los sistemas de producción. Por su parte, también podemos destacar que actualmente la acuicultura ha superado a lo que es las pesquerías, contribuyendo así de manera significativa a lo que es la producción de alimento. Podemos destacar especies del género Macrobrachium, del cual se reportan más de 230 especies. Dichas especies se encuentran distribuidas en la región tropical, como lo es el caso del Macrobrachium rosenbergi, del Asia tropical, específicamente de la región indomalaya. Sin embargo, a pesar de ser una especie nativa de esta región, ya se introdujo en diversas partes del mundo, tal es el caso de América en la década de los 80. Para ese entonces, apenas se obtenían producciones de 3.000 toneladas anuales. Sin embargo, ya en los últimos años se alcanzan producciones de más de 290.000 toneladas anuales. Como bien podemos apreciar, Ecuador no estuvo exento de ello. Sin embargo, sabemos que las especies exóticas traen consigo impacto en el medio ambiente, problemas de enfermedades, competencia y desplazamiento, por lo que se recomienda llevar a cabo el cultivo de especies nativas. Entre las especies nativas, pues dentro del género Macrobrachium podemos destacar a otras que están en esta zona. Tal es el caso del Macrobrachium americano, una especie que se distribuye desde el Golfo de California hasta Perú y que se características biológicas muy favorables y muy atractiva para su cultivo y comercialización. Entonces, podemos considerar como hipótesis que si el Macrobrachium rosenbergi es una especie de estadio larvario extendido, pues así como Macrobrachium americano, de igual manera tiene un estadio de desarrollo larvario extendido, pues se puede lograr obtener o desarrollar una tecnología de cultivo estandarizada para así producir
lo que es dicho langostino y a su vez contribuir a lo que sería la acuicultura. Además se caracteriza por tener hábitos alimenticios omnívoros, lo cual es un punto muy favorable a la hora de llevar una especie acuícola a cultivos, donde aquí se va a estar alimentando con alimento artificial y sabemos que el alimento peletizado pues implica que se tiene que incluir ingredientes o que se van a incluir ingredientes tanto de origen animal como de origen vegetal, sobre todo para optimizar los conceptos de alimento. Esta especie se caracteriza, como bien decíamos, por su aspecto biológico, pues puede alcanzar hasta 500 gramos, ¿sí? Es una especie que además tiene una alta fertilidad y fecundidad, pues se puede lograr en una hembra hasta 150.000 huevos en promedio. Además, tiene un área donde va a encontrarse bastante extensa, desde el Golfo de California hasta Perú. Sin embargo, este es una especie que también su mayor parte del ciclo de vida lo va a desarrollar en agua dulce. Ahora bien, todavía requiere bastante, así como otras áreas en esta especie, pero en la fase larvaria todavía se requiere bastante estudio. ¿Por qué? Porque es una especie que tiene 12 estadios larvario, ¿sí? Y a su vez, estos 12 estadios larvarios se logran completar en un lapso de tiempo de 56 días promedio, y esto a su vez implica variación en parámetros físico-químicos del agua, sobre todo en lo que es la salinidad. Por ende, pues aún hay trabajo que realizar en esta fase. Esta especie pues es una especie de buena importancia económica y pesquera, siendo por ende un recurso muy valorado en toda su área de distribución natural. Que enfrenta lo que es la especie Macrobacterium americano, podemos destacar lo que es la disminución de las poblaciones, la contaminación de su hábitat, la fase larvaria, como bien les comentaba, pues es un poco compleja. El nivel de supervivencia que se obtiene en esta especie es bastante bajo en la fase larvaria. Sí, el requerir agua salobre, pues eso implica que el cultivo pues no se pueda desarrollar en tierras adentro, o que se vuelva complejo lograr desarrollar la fase larvaria en tierra adentro. Sí, siendo el periodo larval muy prolongado, sobre todo, pues eso a su vez dificulta lo que es el cultivo larvario. Es una especie además que es agresiva y territorialista, la cual a su vez implica el canibalismo y tiene un crecimiento heterogéneo, y a su vez otra de sus desventajas es que los estudios en dicha especie pues están muy limitados. Sin embargo, el hecho de que hayan pocos estudios en la especie lo convierte en una especie con potencial para lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque es una especie que, como bien destacaba, sus características biológicas como el gran tamaño, el ser una especie omnívora, la alta fertilidad, alto precio, buena demanda en las regiones donde se encuentra dicha especie, no requiere tampoco tanto volumen para su cultivo, existe disponibilidad de reproductores. Entonces esto lo convierte en una especie con potencial para llevarla a cultivo en estas regiones de donde es ella nativa. En esta especie se han desarrollado algunos estudios e investigaciones. La mayoría de estos se han centrado en lo que es taxonomía y sistemática, ecología y pesquería, aspectos de la biología, aspectos de la reproducción, la incidencia de los factores físico-químicos, así como el policultivo con peces. Sin embargo, estudios concernientes a los requerimientos nutricionales para dicha especie pues han sido muy limitados, ¿sí? Entonces, por ende, se busca
es inminente generar conocimiento científico sobre aspectos de requerimientos nutricionales, requerimientos energéticos de la especie en estudio. Y esto a su vez pues va a poder ser empleado a futuro como base para nuevas investigaciones. Específicamente lo que es proteína y energía, que son dos componentes importantes en lo que es una dieta para una especie en cultivo, pues demanda lo que sería atención inminente. Nos estamos ya adentrando en lo que es requerimientos de proteína y energía, pero ¿qué se entiende por requerimiento nutricional? Entonces, bien, cuando hablamos como la cantidad de nutriente que es necesaria para que el organismo pues, pueda llevar a cabo sus funciones corporales, tales como crecer, moverse, desarrollar la digestión, la construcción y regeneración de tejidos, todo en aras de qué? Pues en aras de tener un rendimiento óptimo o un crecimiento óptimo, así como una salud óptima. Las proteínas son una de las biomoléculas más importantes en cuanto a requerimiento nutricional para los organismos acuáticos. ¿Por qué? Porque las proteínas van a nivel de participación en el organismo. A su vez, estas sabemos que están constituidas por estructuras más pequeñas, aminoácidos, y que dentro de estos aminoácidos vamos a encontrar los llamados aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el organismo no tiene la capacidad para sintetizarlos y por ende tienen que ser suministrados en el alimento. Carente, sí, o deficiente en estos aminoácidos esenciales que el organismo no los puede sintetizar, pues va a traer consigo que el organismo se retrase su crecimiento, ¿sí? Y se postergue este crecimiento y sabemos que en nuestro sector acuícola que buscamos, pues buscamos obtener una mejor respuesta o una respuesta óptima en nuestros organismos en el óptimo. Entonces, si nos percatamos en este diagrama que vemos acá, las proteínas tienen función catalítica, es decir, actúan como enzimas, tienen función de transporte, ¿sí? Tienen función estructural, tienen función defensiva, de reserva, a pesar de que reserva, pues la vamos a encontrar casi fundamentalmente en los huevos y llegan a tener función energética. Entonces nosotros cuando formulamos un alimento, pues siempre cuidamos que las proteínas no se destinen a qué, a la función energética, es decir, buscamos suplir las necesidades energéticas del organismo sin que éste tenga que recurrir a usar las proteínas con fines energéticos y sí que puede usarlas con fines de qué? Con fines de crecimiento y desarrollo tisular. Cabe destacar que las proteínas son de suma importancia. Estas pueden llegar a constituir inclusive alrededor del 50% del peso seco de una célula, por supuesto, en dependencia del tipo de célula. Y estas, recordemos además que contribuyen a, ¿qué? A la expresión de la información genética. Las proteínas, los enlaces péptidos, una vez que se lee la información contenida en el ARN mensajero. Entonces, siendo así, nos vemos o nos podemos percatar de que estas tienen una alta o un alto nivel de responsabilidad en nuestros organismos y en nuestras. Por su parte, podemos destacar además que las proteínas contribuyen sí con el aporte energético, pero como bien destacamos, se busca que no se requiera destinar las proteínas con fines energéticos
Y para ello, que se use en su lugar? Pues bien, la dieta tiene que estar balanceada y tiene que estar balanceada con otras biomoléculas como lo son las grasas o los llamados lípidos, así como los hidratos de carbonos. Estos dos vemos que nos aportan también calorías, nos aportan energía al organismo para que pues, pueda usarlo en sus funciones vitales. Se escucha lo que De esta va a obtenerse una energía digestible aproximadamente de un 75%. De este 75% también se va a obtener lo que sería como energía metabolizable un 70%. ¿Por qué? Porque vemos que vamos a tener pérdidas, ¿sí? En lo que sería la excreción urinaria, donde aquí pues se van a, entre otras sustancias de desechos. Vamos a tener también que de esta energía metabolizable no toda se va a convertir en energía neta. ¿Por qué? Porque el organismo sí tiene que producir calor y de esta energía neta se va a destinar para lo que es el crecimiento el 30%. ¿Por qué? Un margen bastante marcado de 30 a 55, porque el organismo va a usar energía para el metabolismo basal, ¿sí? Y las funciones básicas, como lo es la actividad de nado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de crecimiento y de producción, pues estas población guía. Y al final es que obtenemos lo que es una energía disponible para el crecimiento. Entonces, por ende, se debe también cuidar, así como veíamos la importancia de cuidar el nivel de proteína en dieta, también se debe cuidar el nivel de energía. Relación proteína-energía. Supongamos el nivel de energía que está en dieta es superior a lo que el organismo realmente necesita. Pues, ¿qué ocurre aquí en este caso? Lo que ocurre es que el organismo, con este excedente de energía que consumió, se va a consumir la que requería, pues que vamos a obtener acá, que no va a consumir el nivel de proteína que requería y por ende entonces no se va a llevar